Muy buenas, ¿cómo estamos, gente? Sí, estoy en otra ubicación, estoy en otro sitio, pero bueno, no es el tema del vídeo, así que tampoco quiero explayarme mucho. Simplemente que me sigan en mis redes sociales, abajo están, sabrá que ha habido cositas y ha habido cambios. Así que nada, no me enrollo porque no es el tema. Y estamos en la Spooky Season, estoy probando iluminación, ¿vale? Por eso igual la cambio en futuros vídeos o lo que sea, pero bueno, en fin, no es el tema del vídeo. Estamos en la Spooky Season, gente, ¿qué quiere decir eso? Pues que es una época perfecta para ver terror, para ver pelis, series, cosas en general de true crime, de terror, de cosas que den yuyu, mal rollo. Y os vengo a recomendar la que para mí es la mejor saga de terror del cine español y una de las mejores sagas de terror del cine, que es de, sobre todo uno de ellos, mis directores españoles favoritos, que son Jaume Balagueró y Paco Roca, y es la saga Rey. Tiene ya un tiempo, pero sigue siendo la cumbre para mí, una de las cimas del terror español y del terror en general. Una saga que consta de 4 películas que me parece de las más redondas que hay en cuanto a sagas de terror, con sus más y con sus menos, como toda saga, pero en serio que yo la recomendaría ver entera y si puede ser hacer una maratón y verlas seguidas, como hice yo no hace mucho, pues mejor, porque se entiende todo mejor, no se pierde hilo de nada y te parecerá más completa la historia global de la saga que si las vas viendo con mucha separación entre pelis. Para quien no la haya visto, que como digo, tiene sus años y si te gusta el terror es raro y deberías de verlas, las 4. Empezamos con la primera, Rec 1, nos situamos en 2007 y nos encontramos con una película que empieza con una especie de reportaje de estilo de la época de la televisión en España, sobre todo estilo pues, programas como Callejeros o como docu-realities, se podría decir, donde se narra un poco el día a día de alguna profesión, de alguna persona insólita, etcétera, y nos encontramos con nuestra protagonista, que la interpreta Manuela Velasco, que siempre me equivoco en apellido y siempre la llamo de otra manera. Manuela Velasco interpretando a Ángela, que es nuestra protagonista, la que inicia y la que más tarde finalizará la saga. Una chica aparentemente normal, aparentemente anodina, obviamente me parece muy buena actriz en este caso porque precisamente eso, le van papeles costumbristas y no papeles en los que tenga que interpretar un personaje excesivamente complejo o cosas así, y al no ser una grandísima actriz en cuanto a interpretación, pues la verdad es que le va que ni pintado el papel de una reportera sencilla de televisión que va a un parque de bomberos de Madrid a contar un poco cómo es una guardia, una noche, creo que el programa se llama Mientras la ciudad duerme o algo así, pues básicamente va de eso, el reportaje, de mientras el turno de noche transcurre en un parque de bomberos, aparentemente un turno tranquilo, que no va a pasar nada, que se podría pensar que incluso lo que pasa después está planeado por la televisión y demás, pero a medida que pasa la saga te das cuenta de que ni mucho menos, de que parece una cosa y luego va a otra y luego acaba en otra, y eso, está en un turno tranquilo en un parque de bomberos de la Comunidad de Madrid, de la ciudad de Madrid, creo, si no me equivoco, con el cámara, pues un poco contando cómo es el turno de noche en un parque de bomberos, cuando además es una noche tranquila en la que aparentemente no va a pasar nada, el reportaje va a quedar soso, pero casualidades de la vida, digamos, y en este caso de la ficción, van a hacer una aparente salida rutinaria de un turno de noche en el que una señora mayor aparentemente ha tenido un accidente en su casa y hay que llamar a los bomberos para sacarla porque tienen que abrir la puerta porque vive sola, etcétera, y esto se torna ya a que esa señora no es que se haya caído ni que haya tenido un accidente doméstico, sino que se la encuentra en unas circunstancias extrañas, toda ensangrentada y que no se sabe por qué. Aparentemente pues como la salida era para una supuesta señora que se había caído, pues pensarías que esa sangre es de ella, que ha tenido un accidente, que tiene algún tipo de herida un poco aparatosa, pero ni mucho menos. La mujer de avanzada edad ya se abalanza sobre los bomberos y policías y demás que entran en la casa, aparentemente para rescatarla, y ahí empieza a liarse todo el pitoste, porque empieza, no quiero spoilear mucho, ¿vale? Este es el inicio de la peli, porque tenéis que verla, es una obra maestra, la primera película causó sensación, sentó cátedra en el terror y fue referencia
influencia a posteriori de muchas películas, en España y fuera de España sobre todo, y la tenéis que ver. Un edificio de estilo muy antiguo, típica comunidad antigua de la zona centro de Madrid. Empiezan a pasar cosas extrañas, se empieza a descubrir que a esa señora le pasaba algo, que aparentemente le había atacado algo o alguien. De repente parece que hay algo en el ambiente que, digamos, que afecta a todos los inquilinos poco a poco. Esa señora, digamos, que acaba mordiendo en ese ataque inicial a uno de los protagonistas, digamos, de la historia, y a partir de ahí ya se desencadena el apocalipsis, se podría decir, en forma de edificio. Y me encanta, porque es de este tipo de pelis que me encantan, que prácticamente toda la película, en este caso menos la intro, suceden en un mismo escenario, en este caso en un solo edificio, y ese tipo de películas me parecen muy difíciles de hacer y con un gran mérito a la hora de llevarlas a cabo bien, y es una maestría como se lleva a cabo REC. Al final se podría decir que se empieza a mezclar esa especie de situación ambiental extraña con fenómenos un poco más paranormales y demás, y acaba saliendo una criatura perfectamente caracterizada, como solo él sabe, por el gran Javier Botet, un enormísimo actor de criaturas, por así decirlo, actor de monstruos, que habéis podido ver tanto en pelis españolas como internacionales, muchas internacionales de hecho, como podría ser Mamá de Guillermo del Toro, es la propia Mamá, o muchísimas películas de las que veáis una criatura de una forma y tiene un acting muy peculiar y demás, pues seguramente esté detrás del gran Javier Botet, que además de ser un actor bastante bueno él de por sí, en cuanto a representación de criaturas y de monstruos y demás, es impresionante. Pues ahí aparece ese ser al final que atrapa a nuestra protagonista, y ahí acaba la primera película. No he contado la historia en cuestión precisamente para que la veáis, y la tenéis que ver, porque además el uso del found footage, de los recursos que utilizan de una cámara de televisión, no es un found footage aparente y ya está, simplemente se van cambiando elementos como la antorcha, que es el flash que tienen muchas cámaras de televisión, o la versión nocturna. El uso de recursos reales te da una sensación palpable de realidad que mola muchísimo. Cómo va desarrollándose la película, es muy corta la primera película, la verdad, las 4 pelis no son largas, creo que ninguna llega a las 2 horas, pero bueno, acaba así abruptamente, como digo, siendo atrapada nuestra protagonista, y no se va a volver a saber nada de ella hasta 2009 cuando sale REC 2, que es la secuela directa de REC 1. Es como lo que está pasando fuera y dentro a la vez que está pasando la historia de la primera, y un poquito la subtrama de lo que pasa después de los eventos de la primera. Está como coexistiendo con la primera. Hay una historia dividida en 2 partes. La importante es la del equipo de geos que entra al edificio porque se le ha dado el aviso de entrar en un edificio, que están pasando cosas raras, que hacen falta refuerzos, que no sé qué. Pues esa es la historia importante. Luego hay una subtrama con unos niños que personalmente creo que hace un poco de complemento, no es tan importante como la primera. Aquí te está contando un poco lo que está pasando a la vez que la primera, como digo, pero desde fuera del edificio, con unos niños que andan por ahí haciendo trastadas, con este grupo de geos que tienen que entrar en el edificio, que consiguen entrar y que van cayendo uno a uno. La primera peli se podría decir que se inspira mucho en el terror de zombies clásicos, como la primera trilogía de Romero o cosas así. Cada parte se va a basar en un estilo de película un poco diferente, digamos. Va a tener referencias muy claras. Para la gente que le guste el terror de verdad las va a captar muy fácil. La segunda se podría decir que más que una historia de zombies es una historia... A mí me recuerda un poco historia Survivor, de un poco videojuego incluso, porque uno de los geos tiene una cámara subjetiva, se combina esa cámara con una cámara que llevan ellos en el equipo, digamos, para documentar la operación. La cámara en mano que tiene ese grupo de niños también combinan un poco, es un poco juego de cámaras en este sentido, y es un poco complemento de la primera, pero tampoco es tan importante como la segunda. Para mí es la más floja de todas. Como digo, es un complemento de la primera peli, bastante más floja que el resto de la saga en mi opinión, pero bueno, si ves la saga seguida te entra bien, te la comes bien, no dura demasiado. En todas hay un par de personajes siempre que sobreactúan un poquito. Yo creo que hasta lo hacen aposta para que te des cuenta que esto es ficción, que te están contando una historia de mentira, que no te la creas, que no sé qué, como para quitarte un poco de la
verosimilitud que te da el ambiente y demás en el que está grabada. Pero bueno, en fin, que la segunda un poco prescindible, pero bueno, es entretenida, te complementa, te amplía, digamos, el universo y la historia de ese ser que decía yo antes, que necesitan meter a ese grupo de geos porque necesitan meter también a un aparentemente científico que luego se descubre que es otra cosa, porque necesitan una muestra de sangre de esa especie de criatura y demás, y tiene que ser de esa criatura, no puede ser de alguien que tenga la misma afección y demás, porque aparentemente es un virus, pero ahí es cuando ya se empieza a descubrir que es algo más. No es un virus, no es algo ambiental, no es simplemente una historia de zombies ni de infectados, es algo más sobrenatural, porque este investigador resulta ser una especie de miembro de la iglesia, vamos a decir. Lo estoy generalizando mucho para que vayáis a ver la película y lo veáis todo bien y no destriparos literalmente las cosas, ¿vale? Y este investigador necesita la sangre de esa criatura, tiene que ser de esa criatura, no de alguien infectado con lo mismo. Se empieza a descubrir que es algo más demoníaco y paranormal el tema. Y para eso sirve, se podría decir, la segunda peli, para explicarte un poco que no es una simple historia de zombies y que esto tiene mucha más intríngulis. Y de aquí pasamos a un poco salto atrás, a antes de la primera peli, a 2012, en la que sale Rec 3 Genesis. Yo los subtítulos no los suelo aplicar, pero bueno, Rec 3 Genesis es, pues como su propio nombre indica, un poco el origen de la saga, de la historia de la saga, contado de una manera diferente, no lo típico que podría hacer cualquier peli de terror que es precuela de origen y inventarse una historia del origen de la parte sobrenatural. No, te presentan esta peli muy interesante, muy... He tenido que cambiar la batería, así que si notáis el plan un poco movido es por eso. Como digo, en esta tercera peli hay mucho estilo Raimi y también a la ubicación en un solo espacio, en este caso en una sala de eventos, de otro estilo de peli. Seguimos con el found footage que se trunca en el momento en el que las cámaras reales que hay en la película, digamos, que son por parte de uno de los invitados una cámara en mano y por parte del equipo de foto y vídeo de las bodas, que en otros países no lo sé, pero en España es muy típico hacer un vídeo de la boda y unas fotos y demás, pues en el momento en que ese equipo se trunca, pues se corta ya definitivamente para la saga el estilo found footage de cámara en mano y nos convertimos ya directamente en una película como tal, en la que empieza desde antes de la primera. Quiere decir esto que uno de los invitados fue mordido por la mascota de una niña que vivía en el edificio de la primera peli y que aparentemente nos la presentan como simplemente una niña con anginas, con problemas de garganta y demás, y que a medida que pasa la peli nos damos cuenta de que era algo más, y era algo más que le había transmitido la mascota a la niña y al invitado, que es un veterinario, y es el que desencadena todo el caos en la boda. El hecho de que sea una boda, el hecho de que tanto el novio como la novia tengan ese carácter tan normal, por así decirlo, tan costumbrista, contrasta mucho con el tono de la peli, que es muy Sam Raimi, muy mezclar el humor negro con alguna bromita un poco más españolada, pero bueno, por suerte no abusaron de ello, porque Jaume Balagueró, creo que Paco Roca ya no estaba involucrado en esta peli, pero bueno, no quiso que fuese una españolada, porque ya había actores que podrían asociarse a ese estilo de cine más comercial, y no es para nada cine comercial. Ya digo, para mí es de las mejores sagas del terror y a nivel español es la mejor, y como digo, pues poco a poco se va desencadenando el tema a través de, pues, el clásico mordedura a mordedura y ataque a ataque, convirtiéndose esa boda en una especie de boda de sangre. Quien haya visto Juego de Tronos pues sabrá a lo que me refiero, porque ya digo, al inspirarse mucho en el estilo de Sam Raimi, de Evil Dead, hay bastante sangre, hay bastante casquería. El homenaje que le hace a Evil Dead
el director es más que evidente por el elemento que usa la novia. Contrasta también mucho con el acting del novio, que es el que da el toque un poco más de humor así tontorrón y demás. Hay un momento gracioso que no es que sea spoiler importante, pero bueno, es gracioso, pero también es práctico, ya que es una zona de eventos, es un recinto destinado a eventos con inspiración medieval, pero no es un castillo, es más bien un palacete, tipo algún parador como suele haber en España, paradores nacionales que los suele haber en castillos o en palacetes antiguos y tal. Pues en este caso es algo así más o menos, en Cataluña si no me equivoco, o en Valencia, pero contrasta mucho el tono terrorífico cuando estás en el punto de vista de la novia y de su situación, con el punto de vista del novio, que es más tontorrón, que tiene otro carácter más ingenuo y que no sabe cómo reaccionar. Y este momento es cómico también por eso, porque se viste con una armadura que ve por allí, con la coraza, no con la armadura completa, creo con una coraza o los guanteletes y el yelmo, y parece un poco estúpido. También junto con otros llevan como armas que encuentran por ahí medievales y tal, y llega un momento que coge la espada de la boda, y para mí es un poco interruptus ese momento, porque hubiera sido un momento muy guapo, muy gore, haber hecho una escabechina, una locura de casquería con la espada de la boda. Pero bueno, por otro lado me gusta que no usase para eso la espada de la boda, porque como todo el mundo sabe, las espadas de las bodas no cortan, es para hacer el gesto simbólico de cortar la tarta con una espada, pero no está afilada, no suele estar afilada, así que hubiera sido un poco absurdo luchar con un arma como es una espada sin afilar. Pero el momento cumbre lo hace la novia, además se pone en modo berserker, por así decirlo, tiene el maquillaje corrido, tiene ya sangre por lo que ha ido viviendo, se destroza un poco más el vestido ella de la parte de la falda, digamos, para ponerse un poco más modo guerrera y moverse mejor, poniendo a la vista el liguero, que es un punto sexy y a la vez como rebelde, como que queda muy de wow, ya me he puesto en modo serio, y ese momento es brutal. Es un momento brutal, ya digo, Leticia Dolera está brutal en ese momento, su acting es genial, y cómo van cayendo todos los protagonistas, digamos, del grupito protagonista como moscas, pues es muy típico del slasher o de las pelis de zombies y tal. Pero bueno, al final tiene un final muy poético, digamos, que hay gente que no le gusta. A mí me gusta porque es un final, pero a la vez es un inicio, porque recordemos que esta película se podría considerar una precuela a la primera, o sea, es el inicio en realidad de toda la saga. Y los zombies de repente, ¿por qué los vencen? O los vencen, pues solo diré que no los vencen, que es demasiada cantidad de zombies y tal, o de infectados, o de lo que sea. Y de repente el sacerdote de la ceremonia, digamos, que está invitado también al convite, o es un sacerdote que estaba por allí, yo creo que estaba invitado al convite si no me equivoco, se da cuenta de que haciendo lo que hace, los zombies se quedan como en stand-by, que eso no me gusta mucho, se quedan ahí como que no reaccionan, como petrificados ante lo que pasa, y eso no me gusta mucho porque me da la impresión de que se inspiran en la peli de Guerra Mundial Z, que también tiene un recurso así como muy barato en ese sentido, y es que esa peli es muy mala, Guerra Mundial Z es muy mala. Si os gustó Guerra Mundial Z, leeros el libro, que vais a flipar y vais a odiar la película, porque es 1000 veces mejor. Está muy maltratada Guerra Mundial Z, pero bueno, no es el caso de esa peli, sino de la saga REC, que acaba de una forma muy poética. No voy a decir cómo, porque eso, quiero que las veáis, y no quiero desvelaroslo, porque además con una canción como muy de boda, además lo que pasa es muy poético todo, muy tal, y muy inesperado. Parece que ya está, y no está, y solo acaba de empezar. Y de repente de aquí saltamos a REC 4 en 2017, si no me equivoco, lo voy a mirar porque no estoy seguro si era en 2017. De aquí saltamos a 2014, REC 4 Apocalipsis, el final de la saga. Se rumoreaba que a lo mejor podría haber una quinta y demás, pero yo creo que no. Es bastante floja, ya digo, esta saga es como buenísima, cae un poco, pero no es mala del todo, sobre todo como digo, si os hacéis una maratón, con lo que recobra sentido todo. Y saltamos ya al futuro
futuro, digamos. Pues en Rec 4 las referencias también son muy obvias, para quien le guste el terror y el tema. En este caso se referencia mucho a La Cosa, a películas de ese estilo de terror, monster movie, un poco rollo Carpenter, un poco en ese plan. Es muy La Cosa, de hecho sucede toda la película en un barco, en una especie de carguero enorme, en el que se está investigando, ya digo, es el futuro, esto pasa después de Rec 2, bastante tiempo después, o no demasiado, no estoy seguro, y nos ubicamos en un carguero enorme, en el que hay una tripulación muy variopinta. Esto es muy típico de películas, como digo, estilo La Cosa o estilo Deep Blue Sea incluso, aunque es una monster movie, también tiene un poco ese rollo, sobre todo en este sentido de que hay un grupo muy variopinto de protagonistas. Nos encontramos otra vez a nuestra protagonista Manuela Velasco, a nuestra protagonista Ángela, que la han rescatado del edificio y la han recluido en esta especie de carguero / centro de internamiento o de investigación de este ser extraño que ha provocado esa especie de apocalipsis zombie que hay en el mundo, porque ya se ha extendido un poco al mundo este apocalipsis, o eso nos quieren dar a entender, y por eso se alejan de todo en un carguero, se alejan de tierra y demás para aparentemente estar a salvo, pero no, porque uno de ellos tiene un secreto, que es nuestra protagonista, que es la portadora, como se ve en una de las pelis anteriores, no diré en cuál, tendréis que ver la saga para saberlo. La portadora o portador de este mal es el que lo lleva como huésped, digamos, a este carguero, y al estar otra vez en un sitio, y en este caso aislados de todo en mitad del océano o del mar, pues más angustioso es aún la sensación. Y está muy bien tratada, muy bien referenciado ese rollo de La Cosa y de pelis incluso un poco Alien, se podría decir, que te puede recordar alguna que otra escena un poco a alguna peli de Alien, de las primeras. Y eso, y entonces, ¿cómo han dejado subir a Ángela al carguero si es la portadora? Vale, sí, lo he dicho, es Ángela la portadora, pero no diré en qué peli se ve, porque hay una peli en la que se ve cómo le transmite el anterior portador ese mal materializado en forma de criatura / gusano. En ese sentido me recuerda un poco a la peli de Dreamcatcher, que es muy buena peli, por cierto, una muy buena adaptación de un libro de Stephen King. Pues nuestra portadora es eso, una portadora, no es un endemoniado como los zombies que hemos ido viendo durante la saga, es simplemente la portadora, y ya a estas alturas ya sabemos que no tiene nada que ver con un virus, sino con una especie de ser o de demonio o de criatura, ya que lo vemos materializado, se podría considerar que es una criatura física maligna, que va de portador en portador, y a través de mordeduras, etcétera, pues se expande ese mal o esa ponzoña zombificada, por así decirlo, barra endemoniada, y lo tratan de investigar en este carguero reconvertido en laboratorio un poco clandestino, un poco en secreto, súper secreto del gobierno y tal, aislado del gobierno y demás. Y en fin, no me quiero enrollar demasiado porque no quiero que quede excesivamente largo el vídeo, pero solo diré que esta peli está infravalorada, pero no es tan buena como la 3 y no es tan buena como la obra maestra que es la primera. ¿Qué va pasando durante la cuarta peli? Pues un poco, digamos, lo mismo. Se infecta, o sea, el mal pasa a otro portador, ese portador infecta a un miembro de la tripulación, y ya lo podéis imaginar, ¿no? Mordedura, no es tan gore como la anterior, por eso digo que puede recordar un poco a pelis como Alien, que aunque algunas de Alien son un poco gores, la mayoría en realidad no lo son. Es como más escapar de la amenaza de la criatura, un poco escapar de la criatura, un poco escapar del mal, y de repente tienen que escapar del barco. ¿Cómo?
pues tendréis que ver la peli para averiguarlo. Y ya digo, la peli y la saga, digamos, acaba con una especie de cebo ahí, en cierto sentido, en el que dejan caer que podría volver de alguna manera ese mal al mundo, o a donde llegue a través de lo que se ve que pasa, o no. Pero bueno, es un final abierto, es un final que a mí no me disgusta, me gusta que una saga acabe en abierto de algún modo, que no sea un final cerrado totalmente por narices, aunque no se hagan más películas. Sé que existen cómics, sé que existe, creo que también un libro, y sé que existe una aberración llamada remake americano que es horrorosa de la primera peli, que no os recomiendo para nada porque es una mala copia de la primera y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver la elegancia con la que está tratada la película española, la primera, con su remake. No sé si hay remake de la segunda también, pero bueno, os recomiendo esta saga maravillosa. Y creo que Jaume Balagueró está un poco ahí metido en el tema ese de los cómics que hay relacionados con REC, un poco más que nada por expandir el universo REC y ese tema, pero bueno, sin más. Sé que está dibujado muy bien, no recuerdo el dibujante, pero es un dibujante muy top. Pero bueno, en fin, si veis la saga ya es más que suficiente, os la recomiendo muchísimo. Y bueno, espero que os guste esta ubicación, perdonadme la iluminación y si el sonido no está tan bien como otras veces, pero bueno, ya iré recolocando porque grabaré algún que otro videito pronto para más adelante, por lo menos para lo que queda de año. Creo yo que me dará tiempo a grabar aquí un par de videitos más o 3, aparte del que tengo programado, que es un extracto de un directo mío, que en la plataforma morada estoy en directo. Últimamente estoy bastante dibujando y hablando. Abajo os dejo los enlaces a todo. Llevo intentando grabar este vídeo mucho y no hay manera de grabarlo bien, todo el rato me está dando problemas la grabación del audio, la cámara se me para todo el rato, no sé, es un desastre, no sé por qué, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que veáis esta saga maravillosa y que después de verla os paséis otra vez por aquí y me dejéis en comentarios qué os ha parecido. A mí me parece una maravilla, tiene sus altibajos como he dicho, pero solo por la primera y la tercera merece la pena ver la saga entera porque son obras de arte del cine español, del terror español y del terror en general. Y además es eso, no se hace muy larga, así que nada, poco más que añadir, se me va a acabar la batería otra vez, así que gracias por ver el vídeo hasta el final, que ayuda mucho, gracias por suscribiros, por favor suscribiros si no lo estáis, que ayuda mucho y así pues os dais cuenta cuando subo vídeo y cuando no, pues os debería de notificar YouTube. Las redes sociales, como digo, abajo están, la plataforma morada también dejaré el enlace abajo si no se me olvida, porque estoy últimamente mucho por allí dibujando y hablando con quien se pase por allí. Hay veces que hay gente que no se le ve, no sé por qué, pero se me oye, así que con que paséis por allí y me escuchéis y me habléis por el chat, a mí ya me sirve. Y poco más que añadir, que nos vemos en el próximo vídeo. Like, compartid, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, que será pronto. Y nos encontramos con nuestra protagonista Rec 3 y nos encontramos con nuestra... ¿Y a tomar?